7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Irene Vélez, analista, estratega política, y el periodista Martín Pallares. Les invitamos para analizar el momento político y legislativo que se vive con la instalación de la nueva Asamblea Nacional y también el reparto de las comisiones legislativas permanentes. Quisiera empezar para ilustrar sobre hechos concretos que han sido anunciados en las últimas horas. El primero, quien preside una de las comisiones y que pertenece a la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, sobre ya la decisión de presentar una amnistía para un exministro de ese gobierno. Por favor. Tenemos que recibir todo lo que nos ha llegado y tenemos obviamente que darle viabilidad. No podemos nosotros detener, paralizar o dar, en este caso, una opinión previa cuando eso no solamente lo decide la presidenta de la comisión, sino todo el órgano colegiado. Entonces, sí, hay una amnistía a la cual se acogió el compañero Ricardo Patiño, está por ser tratada en la comisión, esto lleva todo un proceso dentro de la comisión, pero a la larga esto pasa al pleno de la Asamblea Nacional y es allí donde obviamente veremos si existen los votos o no para esas que están todas las amnistías que tenemos por tratar dentro de la comisión. La Constitución, artículo 120, es absolutamente claro respecto de cómo se debe conceder las amnistías, no en este caso como ocurrió en la situación del ex ministro de ese gobierno. El otro tema que ha sido planteado, que hay un deseo ferviente por anuncios desde el exterior y aquí en el país, el juicio a la fiscal general. La respuesta cuando le preguntamos al nuevo secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, en la revista de Opinión Democracia, fue esta su respuesta. Esa declaración es categórica y contundente y la va a mantener. Eso no impide, eso no puede detener que una fuerza política busque lo que busque, pero saber que el presidente tiene una posición tan firme al respecto, que su bancada tiene una posición tan firme al respecto, es una buena señal. Ahora tenemos que sumar otras fuerzas y otros esfuerzos para detener cualquier intento de esta naturaleza, pero el gobierno electo es una de esas fuerzas que buscará otras fuerzas para impedir que una maniobra política o un proceso político de esta naturaleza tenga éxito. Entonces tenemos que continuar siendo parte de esos procesos. Lo de fondo es que el presidente electo ha sido sumamente claro en su posición al respecto de la fiscal. Y eso es bueno y es sano. Bueno, esto será cuestión de votos. Sabemos en la Asamblea hay votos, como ya sucedió en el juicio contra el presidente saliente. A propósito, el presidente saliente, Guillermo Lasso, también se refirió al momento político en este sentido. ¿Cómo se incide con estas acciones? Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional, y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador, quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año, porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. Bien, con este antecedente doy la bienvenida a la doctora Irene Vélez. ¿Cómo ve esta situación que se vive en lo político y en lo legislativo luego de la instalación de la Asamblea? Buen día, Irene. Buenos días, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias Miguel, un saludo enorme a Martín, no sabía que iba a compartir con él. Ahora los nervios están más altos, si antes estaban altos, ahora están más altos por su presencia. Un abrazo grande. Bien, sobre el tema político, a ver, hemos visto aquí tres piezas. Empezar por la más fácil, probablemente para mí, es la de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso trata todavía de ser un jugador relevante en este tablero. No lo es. De hecho, creo que todas sus declaraciones son recibidas como en qué país ha gobernado, porque pareciera que estamos hablando de dos países completamente diferentes. Por un lado, estamos hablando, sí, de una pugna de cuál de los dos jugadores, entre el correísmo y Daniel Noboa, es el que va a prevalecer, o de qué manera
asamblea, cada uno se va a terminar imponiendo al otro, si es que hay forma, y tenemos a otro jugador que trata todavía de decir, tranquilos, que yo regreso en el 2025, cuando pareciera que no ha hecho conciencia de que si estamos en este lugar, en primer lugar, es porque él no pudo contra su juego político y tuvo que ceder ante el correísmo y llamar a muerte cruzada cuando lo acorralaron contra la pared, de alguna forma. Entonces, al primero, quisiera saber que de todo el escenario político, ese es uno que por el momento podríamos estar congelando un poco. Quién sabe en el 2025, pero si sigue con esa narrativa va a ser complicado. Ahora, sobre el juego político, lo que nos encontramos en la Asamblea, ya sabemos que hay pacto, sabíamos que lo había, el correísmo no ha tenido ni, digamos, no trató como era tal vez natural que iba a ser, de darnos un tiempo de, bueno, vamos a guardar las formas, no. Fueron a lo que quisieron, ya han hablado de fiscalización hasta que parecen incluso de la oposición, han hablado de fiscalización hasta en la Comisión de Soberanía Alimentaria y ahora traen su primer caballo de pelea. Y ante este caballo de pelea lo que tenemos es un mensaje clarísimo del correísmo, es decir, nosotros no hemos cambiado nuestra agenda, vamos a perseguirla, somos los que tenemos la última palabra y ahora sí, una vez más, Daniel Noboa, que ha dicho no solamente que la línea roja es la fiscal, ha dicho que la impunidad en general es su línea roja, así que eso debería entrar también el ex canciller dentro de ese saco. Es la primera medición de fuerzas. Ahí no hay para mí cómo esconder una acción o la otra a través del discurso. Aquí sí lo vamos a ver, el uno para mí está haciendo una acción provocativa, y el otro va a tener que ver cómo responde. Y lo último que iba a decir, es interesante ver un secretario de comunicación que dice, claro, nosotros no podemos impedir que el correísmo haga lo que quiera hacer, pero podemos tratar de sumar bancadas, incluso para que no logren su cometido. Entonces, es un discurso que no tiene sentido porque es contradictorio en sí mismo. Sí, es un pacto, pero al mismo tiempo sirven de trinchera y de oposición. Es muy complicado de poder que la ciudadanía o que el Ecuador, de hecho, trate de entender este mensaje que nos están dando. ¿No cree, Irene, que en política se da así? El gobierno entrante dice, no, nosotros vamos a defender a la fiscal, no vamos a permitir, no daremos los votos, pero como han demostrado habilidad, no se sabe con qué herramientas para lograr, uno puede presumir, las herramientas para lograr votos. Y así lo hizo la anterior asamblea disuelta que se juntó con el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y otros para intentar lograr los votos. En el caso de la fiscal son solo 70 votos, en el caso de una amnistía son 2/3, son 92 votos. Pero no hay un riesgo de que se pueda conseguir esos votos, incluso al margen del nuevo gobierno. Claramente los hay, y creo que en caso de que se dé, vamos a ver a quiénes pueden llamar. A ver, tenemos, lo más probable están los votos para el tema de la fiscal. Vamos a hablar del tema de la fiscal, ese es un poco más fácil de alcanzar, por lo que acaban de decir, es una mayoría simple y no absoluta. Tenemos los votos del correísmo y de ahí tenemos los votos independientes, está por ahí 5 de Pachacutic, hay 3 de Claro que se puede, por ejemplo, Actuemos u otro fuera inconcebible que se pueda unir a esta cruzada, que es en su imaginario, pero quién sabe en el momento del momento, especialmente los independientes. Para mí el peligro está en los independientes que no tienen una unión de la bancada, ¿ok? Entonces no hay disciplina de votos y por lo tanto son adquiribles de alguna forma. Y hay otros pequeños partidos, como dije, Pachacuti, que tiene sus 5 puestos, que saben que su valor es alto, pero que no estaría en contra, digamos, que de lo que han promulgado, usualmente, que puedan votar a favor. Ahora, de lo que vemos es que esta advertencia la tiene clarísima el gobierno, para que el gobierno haya pasado a decir, no solo no van a tener nuestros votos, vamos a hacer la gestión para que otras fuerzas políticas no se sumen a este intento
de fiscalización o de persecución, como lo queramos poner. Entonces, si es que es algo que el gobierno se ha adelantado a decir, es porque también lo tienen mapeado como una posibilidad y saben que al final, aunque no cuenten con sus votos, aunque el PSC no cuente con sus votos y el respaldo, tal vez, por ejemplo, a la persecución o a la impunidad, igual es una sombra que va a perseguir a Daniel Noboa Sin en caso de que se realice, con sus votos o sin sus votos. Esa sombra va a estar. ¿Por qué? Por el casamiento que hubo en un primer lugar. Bienvenido a Martín Pallares, periodista. Martín, ¿cómo ves este momento político y legislativo en estas condiciones? Buen día. Hola Miguel, buenos días. Hola Irene, ¿cómo estás? No veo por qué te tengas que poner nerviosa. Pero en fin, a ver. Esto a propósito de lo de la fiscal, voy a arrancar por ahí y de este anuncio del gobierno de que no va a apoyar o no va a respaldar el juicio a la fiscal. Esto me recuerda un poco a qué sé yo, a una familia que se reúne y entre los tíos y los abuelos deciden que la custodia del bar le van a dar al hermano alcohólico. A mí no me entra, y es algo que me resulta absolutamente insólito, cómo le entregan este acuerdo. O sea, si es que es verdad que no quieren que el hermano alcohólico se tome el whisky, ¿cómo le entregan, volviendo al tema de la fiscal, cómo le entregan una comisión de fiscalización que de 9 miembros, 4 son del correísmo y uno seguramente se va a sumar a lo que diga el correísmo? ¿Cómo le entregan a ese grupo que saben que quieren la cabeza de la fiscal, le entregan una comisión en esas circunstancias? Si es que hubiera habido una verdadera y auténtica voluntad de cuidar a la fiscal, ¿no es cierto?, de cuidarla, de no permitir que se le enjuicie, no hubiera habido nunca un acuerdo donde no solo que tienen 4, sino que la presidenta es una de las voces más crispadas y virulentas del correísmo. Y es que lo del correísmo también hay que tomar en cuenta que él tiene un líder de quien es obsecuente hasta la inconsciencia, la presidenta de esa comisión, porque así ha sido desde que comenzó. Un líder que es obsesionado, yo diría, hasta el nivel patológico con el juicio a la fiscal. Entonces, vuelvo al ejemplo. Se ponen de acuerdo para entregar la custodia del bar donde hay unas hermosas botellas de whisky al hermano que es alcohólico, o al tío alcohólico, no sé. Esto es algo que a mí no me cuadra, me resulta insólito. Si hubiera habido un acuerdo de a de veras, un acuerdo donde se fijan las prioridades para cada organización política. No es que hay un acuerdo donde cada organización política le hace lo que le da la gana. Eso es cuento. Eso no es un acuerdo, eso puede ser un pacto, pero no es un acuerdo. No le hubieran dado a estos señores al menos esa comisión. Sabemos que esa era la condición del correísmo y ellos tenían votos, pero para eso yo me voy por el otro lado. Lo mismo ocurre con la comisión de justicia, donde se dan las amnistías. Y no es que le dan a cualquier correísta, le dan a Paola Cabezas. O sea, no sé ni cómo calificar esto. Es como de chiste. Entonces, estas son las cosas que no me cuadran. Ahora, ¿cuál ha sido la posición del gobierno sobre el tema de la fiscal? Yo acabamos de escuchar a
a Izurieta, Roberto Izurieta, de quien tengo una excelente opinión, decir cuál es la posición del gobierno sobre ese tema. Me parece que Roberto Izurieta, con toda la buena voluntad que tiene, le puso un poquito más de acento en lo del tema de la fiscal. En realidad, cuando Daniel Noboa habló sobre el tema desde Washington, que es el único momento que ha hablado sobre la fiscal explícitamente y expresamente, fue de una vaguedad absoluta. Dijo, no apoyaremos desde el Ejecutivo, pero no dijo, no impediremos desde el Ejecutivo. No dijo, nuestro compromiso es salvar a la fiscal. No dijo, nosotros no aceptaremos eso. No. Entonces, no apoyar desde el Ejecutivo significa también hacerse de la vista gorda y que pase, ¿no es cierto? Y si le damos la comisión de fiscalización a los que están obsesionados con ese juicio, bueno, salados, pero nosotros no vamos. Entonces, a mí lo que me resulta con todo esto es que hay demasiadas cosas opacas, que estuvieron opacas al principio cuando se anunció el acuerdo, y ahora esta opacidad se vuelve más opacidad con el tiempo, ¿no? Un día tomó para que se anuncie lo de Ricardo Patiño, que era un tema que ya estaba en la asamblea anterior, pero que obviamente era impensable en ese momento. Pero aquí que tomó menos de un día, minutos de inaugurada el primer día de trabajo de la asamblea. Entonces, yo sí creo, Miguel, que yo en este acuerdo yo no tengo confianza. Hay gente que dice que sí, que hay que arrimar el hombro, pero todo es a partir de un acto de fe. Y quienes ya hemos transitado por aquí algunos años, no podemos tener actos de fe, sobre todo con políticos. Yo no puedo hacer un acto de fe sobre lo que diga el presidente Noboa. Peor con lo que dijo en Washington, que fue cualquier cosa, no dijo mucho. Confieso que nos entusiasmamos, que hasta yo me entusiasmé con esa declaración, pero cuando uno lo ve con mayor detalle, esa declaración es una puerta abierta a cualquier cosa. Martín, como tú señalas en el análisis de hoy en Diario Expreso, quienes cocinaron el acuerdo ignoraron el tema del juicio a la fiscal o se hicieron de la vista gorda, porque es difícil. Vienen anunciando el juicio a la fiscal desde hace fechas, desde el exterior y aquí en el país, pero vienen casi persiguiendo con acciones en el Consejo de la Judicatura. No olvidemos, quisieron suspenderle ilegalmente. El Consejo de Participación Ciudadana quiso también bloquearle a la fiscal, no pudieron. Es decir, esta es una acción que vienen construyendo porque es un obstáculo para ellos, porque ella ha perseguido al crimen organizado, a la delincuencia política, logró que 10 jueces tramiten y sentencien en el caso Sobornos. Por tanto, no es que pudieran ignorar esto o se están haciendo de la vista gorda, Martín. A ver, Miguel, yo te voy a decir una cosa. Si realmente, y esto ya lo he dicho en varias columnas, si realmente hubiera una intención y un compromiso con la no impunidad, hubiera habido un anuncio, hubiera habido un acuerdo para frenar al Consejo de la Judicatura actual. Y es que el Consejo de la Judicatura actual está hecho cargo de un operativo que ha sido súper exitoso hasta ahora para tomarse la justicia. Ahí está la impunidad. O sea, no existe nada más claro que lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura nació de este acuerdo entre correístas y socialcristianos. Esto ya en el pasado muy inmediato, pero ese es el origen de ese Consejo de la Judicatura. Ahí gobiernan a sus anchas un señor que tiene, a más del lunatismo del que sufre, tiene un juicio por obstrucción a la justicia, y el otro señor también está procesado por lavado de activos y ni siquiera tiene visa a Estados Unidos. Los dos señores, o sea, estamos hablando de una cosa absolutamente horrorosa. O sea, el organismo que controla la justicia de un país está en manos de dos señores que en otro país no podrían ni siquiera, o sea, no podrían trabajar en nada relacionado a la justicia, pero ni siquiera es inimaginable. Creo que ni de porteros de un tribunal de tercera podrían estar. Pero ahí están y nadie ha dicho nada. No olvidemos, Martín, perdón, no olvidemos que quien preside el Consejo de la Judicatura fue juez nacional. Es decir, ¿esa es la dimensión de la justicia? Así es. ¿Qué fue? El día viernes, me parece. Sí, el día viernes acaban de aprobar estos dos señores, que son impresentables. Acaban de aprobar que el concurso que hubo ya no sirve, ya no vale, ya esto no valió. Nunca dijeron por qué. Nunca dijeron cuánto sacaron los 95, 97 aspirantes que hay para el concurso, perdón, no dije, concurso para jueces de la Corte Nacional. Y decidieron que no vale y que hagamos otro. Ese es el nivel. Y esta comisión de fiscalización y esta mayoría no hará nada, absolutamente nada contra ese Consejo de la Judicatura. Entonces, cuando me hablan de que no habrá impunidad, yo sinceramente me río, porque eso es cuento. El gran operativo por la impunidad está ahí. Que hay cosas que se pueden hacer en la Asamblea, obviamente, y se las va a hacer. Habrá el juicio a la fiscal. Pero con lo que está avanzando ese operativo en manos de los impresentables, además de dos, debe ser el único organismo en este país que funciona con 2 votos, de los 5 que son. Porque ya se decidió que lo que voten 2 es legal, cosa que no es cierto. Esta asamblea no, yo puedo apostar que no va a hacer nada. Y si es que alguien presenta un juicio contra estos 2 individuos, en esa comisión de fiscalización se lo va a bloquear. Entonces, simplemente insisto, y con esto acabo, en esos términos uno no puede confiar en lo que dicen los políticos. Uno tiene que ver hechos. ¿Para qué le entregaron la comisión de fiscalización al correísmo de una forma brutal? O sea, 4 de 9 votos y un voto por ahí que se unirá más temprano que tarde. Entonces, eso, así veo yo las cosas, Miguel. Ahora, ojalá me equivoque. Ojalá en temas fundamentales se lleguen a acuerdos. Yo también tengo mis dudas ahí. Yo veo un gobierno que necesita urgentemente una reforma, algo que le permita tener más ingresos. Esos lastimosamente son impuestos. A nadie les gusta los impuestos. Pero cuando este gobierno tiene que pagar como $6,000 millones el próximo año, cuando presente un proyecto para aumentar los ingresos, yo creo que no va a haber. Los socialcristianos juraron ante una notaría que no van a aprobar nunca jamás un impuesto más. Esto pasó hace 20 años.
y al correísmo yo no le veo sacrificando sus opciones electorales aprobando una reforma tributaria que implique mayor cantidad de impuestos. Vuelvo con la doctora Irene Vélez. Con todo este entorno que ustedes han señalado, ¿puede haber garantías, pregunto, para la gobernabilidad? ¿Qué dicen? Una alianza por la gobernabilidad. No les gusta el que se les diga un pacto de la impunidad, como ha sido señalado. ¿Habrá garantías para dar gobernabilidad en estas condiciones tan débiles? Miguel, solo quisiera hacer referencia a dos cuestiones que señaló Martín. La primera es cómo le entregaron la Comisión de Fiscalización al correísmo, y eso no solamente es que hay, por ejemplo, está blindado cualquier intento contra el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, o que empiece, sino que también el presidente se ha arrinconado de alguna forma, porque sabe que cualquier intento después para sus ministros o demás, está la Comisión de Fiscalización, y ahí tiene probablemente, si es que se llega a abrir en algún momento del pacto, quisiera salirse del pacto o estar con una nueva mayoría, ya sabe que la Comisión de Fiscalización lo primero que va a hacer es ir atrás de sus ministros, por ejemplo. Entonces, no solamente es lo que puede hacer con terceros, sino también es lo que puede hacer con el mismo gobierno. De alguna forma, se arrinconó ante ellos. Eso como primer punto. Sobre el segundo, sobre la reforma que puede ser tributaria, hay otra opción porque necesita urgentemente ingresos al Estado. Creo que son 10.000 millones los que se han dicho que se tiene que encontrar, que alguien le preste financiamiento. No sé quién lo va a hacer para poder sobrevivir como Estado de aquí al 2025, y tal vez no sea una reforma tributaria, pero puede ser una subida del IVA. Vamos a ver qué ocurre con eso de ahí. Si es que esa ley no llega a ser aprobada, esa primera ley con lo que tenga dentro, que no sé cuánto apoyo popular llegará a tener, ahí sí podemos decir que el presidente no pudo tener su primera jugada política. O sea, ya él se reduce incluso como jugador político, porque es evidente que todo este pacto por la gobernabilidad no ha sido solamente por la gobernabilidad, sino también por el aspecto económico. Ahora, ¿vamos a tener gobernabilidad o no después de este acuerdo, pacto? Yo le digo pacto, realmente. Lo veo difícil, lo veo muy difícil por un motivo sobre todo. Primero, en algún momento el correísmo va a tratar de imponerse a Daniel Noboa. Creería que Daniel Noboa va a tratar también de no ser una especie de muñeco de trapo o un títere en esa situación, sino que va a tratar también de forzar, y ahí creo yo que vamos a ver los primeros impases, número uno. Y número dos, recordemos que en caso de que haya gobernabilidad, que haya una especie de acuerdo entre las bancadas de, bueno, este es hasta tu metro cuadrado, este es el mío, no cruzo tu línea roja, yo tampoco cruzo la mía, gobiernan los siguientes 6 meses. Recordemos que serían 6 meses, porque de ahí empieza un momento electoral, se empieza a sentir que el Consejo Nacional va a decir, bueno, esta es la nueva fecha, y en ese instante, todos los que en ese momento se veían a sí mismos, no como compañeros, no, sino que saben que entran en un momento de ser enemigos, ya no rivales solamente, sino enemigos políticos para ver quién llega al 2025. Así que en el mejor de los escenarios, sí, esto tiene una fecha de caducidad. Ahora, es complicado, Irene decía, el gobierno frente a las necesidades se va a ver abocado quizás, porque no hay fórmulas mágicas en el manejo de la caja fiscal. Si requiere recursos, hay que mejorar los ingresos, no hay otra alternativa. Y una opción, como han señalado economistas, es alzar de alguna manera los impuestos. Pero al contrario, el presidente ha reiterado, el presidente electo, que va a bajar impuestos, el caso de la construcción, y no subir en modo alguno los impuestos, para lo cual no tendría los votos. Es decir, una situación compleja para el presidente en el manejo económico, Irene. Muy, muy compleja, porque a ver, si llega incluso a subir el IVA, que es lo que algunas personas, varios economistas, dicen que se puede estar apuntando por allá, sigue siendo un impuesto, y es un impuesto que nos afecta a todos. No es que es según tu capacidad de ingreso, no es según, no, eso es una que ya encarece de manera inmediata la vida. Habría que ver cómo reacciona la CONAIE. Entonces ya empieza a complicarse no solamente en el ámbito económico, sino que
en caso de que llegara a tomar esa decisión, que yo creería va a tener el apoyo del socialcristianismo y de la Revolución Ciudadana, porque en lo personal creo que después de que haya cedido tanto, tiene que haber tenido la garantía de que esto va a ser aprobado. Al menos Henry Kronfle dijo en su momento que les iban a tratar con la mayor celeridad. Vamos a ver también qué contiene ese proyecto de ley. Yo creo que se van a ir por el camino que he indicado. Ahí tiene dos efectos. Primero, el electoral, porque no creo que nadie va a recibir con buenos ojos, por más de que nos expliquen una y otra vez de que es necesario y que es necesario y que sin eso no se podrían mantener los subsidios, por ejemplo, ¿ya? El electoral y el político, porque que la CONAIE en ese momento se va a activar y va a tratar de salir a las calles, o que incluso el mismo pacto, después de decir eso de ahí, dice, bueno, nos empezamos a desintegrar, es una posibilidad. Incluso desde el gobierno entrante hay una especie de urticaria, no quieren hablar de pacto, sino de un acuerdo de gobernabilidad. Y quisiera testimoniar para que lo comente la doctora Irene, lo que dijera aquí en la revista de Opinión Democracia el secretario de Comunicación del presidente electo, Roberto Izurieta. Perdóname la frontalidad y con el cariño y respeto del caso, yo rechazo la palabra pacto. Ya. ¿Qué es un pacto? Vinieron los señores, firmaron un documento, entregaron la patria, vendieron y se los guardan en el bolsillo y después bajo amenazas. Esa es la vieja política. Yo no veo a Daniel Noboa en esa dinámica. De nuevo, es una persona que es totalmente de otra generación. No, señores. Lo que existió ahora son conversaciones a nivel legislativo para la distribución, la elección y la distribución de sus distintas autoridades. Claro. Y lo hicieron de manera casi de consenso, de manera ordenada, y sí, cada uno tuvo sus prioridades. Las prioridades del gobierno, en donde se concentró en el gobierno, está en su accionar, en sus objetivos. Relaciones internacionales, salud, economía, tributario, seguridad. Lo cual nos da una señal de hacia dónde van a ir las leyes de emergencia que piensa el presidente y el nuevo presidente y el gobierno enviar. Eso es. Irene, primero no aceptan el tema peyorativo, según ellos, pacto, sino acuerdo, diálogo, pero al final de cuentas esto tiene un saldo. Habrá que ver el comportamiento, como ya estamos viendo, como describía Martín Pallares, el tema de la Comisión de Fiscalización. Hay evidencias, pruebas de eso, de que camina en ese sentido una agenda de quienes buscan impunidad. Bueno, el rol de Roberto Izurieta siempre va a ser defender al gobierno, y ese es el rol que a él le toca de alguna forma jugar, y tiene que decir no es pacto, esto es acuerdo, y el rol de nosotros tal vez como analistas o como periodistas es decir, no, realmente el nombre es el siguiente, porque al final del día los términos son los que, y lo sabemos los dos perfectamente, o los dos lados lo sabemos perfectamente, el término, el idioma de alguna forma es lo que o los términos que usamos es la primera batalla para poder saber cómo se marca o cómo se empieza a poner el ritmo a la realidad, más o menos. Entonces, él lo tiene claro y nosotros también lo tenemos claro, pero eso no significa que vamos a tomar eso como un argumento, sino como el discurso del gobierno, y creo que nada más. Martín Pallares, con este entorno, ¿pudiera haber garantías para la gobernabilidad? ¿O esto será cuestión de tiempo de este acuerdo? A lo mejor en poco tiempo ya se decanta esto que acordaron para la elección de las comisiones. Es que la gobernabilidad también tiene varios colores, varias capas, es como una cebollita, ¿no? Yo no creo que esa comisión de fiscalización vaya a ser utilizada para tumbar ministros de Noboa. No veo tampoco que haya mucho interés en eso. El gobierno de Noboa no va a ser posicionado como el gran enemigo, el gran el otro malvado, como en otros gobiernos. Es un gobierno cortito, no, muy débil. Entonces, no, yo no veo que el correísmo en su cabeza tenga
la idea de, qué sé yo, censurar a Sonsoles García o censurar a Gabriela Sommerfield. No, yo creo que van por otro lado. Ese lado es el de la fiscal. Si tienen o no tienen los votos tampoco es tan relevante, porque en la comisión de fiscalización habrá el gran show de ponerle ahí a la fiscal, de humillarla, de ofenderla, eso es más o menos lo que va a funcionar. Eso así. Entonces la gobernabilidad, yo creo que uno puede decir gobernabilidades que no me tumben los ministros. Yo creo que no le van a tumbar ministros, o no muchos ministros, o por lo menos no los importantes, que hasta ahora no vemos cuáles son los importantes, porque ni siquiera hay ministro de Economía. Fíjense, lo que acaba de pasar ya es un problema de gobernabilidad. La señora que estaba como ministra de Economía ya se bajó. Y eso es precisamente porque no hay una idea clara de cómo conseguir el financiamiento. Eso fue el problema. Entonces, ahí hay problemas de gobernabilidad, sin siquiera estar en el gobierno todavía. Entonces, hay varios tipos uno puede entender la gobernabilidad por varios lados, ¿no? No poder aprobar una forma de financiamiento para el presupuesto también es un problema de ingobernabilidad. Entonces yo sí digo que hay que ser muy flexible con este término, porque yo creo que y sobre todo con un gobierno tan corto y tan débil como este, es un gobierno como dijo Irene, de casi 6 meses, porque en gran parte habrá campaña para el 2025. Entonces, esa gobernabilidad que estamos acostumbrados a decir, yo creo que es la que menos va a importar ahora, ¿no? De que no le saquen los ministros. Fíjate, ya ni siquiera está muy seguro el tema de la ministra de Gobierno. O sea, ni siquiera veo figuras muy de peso, muy simbólicas en esos 2 ministerios que son ahorita los más claves, que son seguridad, gobierno y economía. Entonces yo creo que por ahí no se va a ir y dirán, ahí está, respetamos, apuesto a que va a pasar eso, van a decir, ahí está, respetamos la gobernabilidad, no nos comimos a los ministros, etcétera. Pero gobernabilidad también es entregar las herramientas para que un gobierno haga un gobierno responsable. Eso es leyes que permitan financiar el presupuesto y cosas como la impunidad también. Entonces, claro, la otra cara de la medalla de lo que dice Martín Pallares, Irene, es, por ejemplo, no darían paso a juicios a los ministros del gobierno, pudiera ser ese un escenario, pero sí pudieran bloquear todos los procesos que inició Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización. Ahí todavía hay casos de hidroeléctricas construidas, los contratos con los chinos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero sí pudieran, seguramente todos esos procesos van a quedar archivados, Irene. No tengo la más mínima duda de eso de ahí. Creo que se acabó esa agenda y que eso de ahí quedará paralizado. No hay alguien en Construye siquiera en la Comisión de Fiscalización para decir, hey, recordemos esto que había dejado nuestro líder y demás. Así que ni siquiera hay una voz como que moleste dentro de la comisión para que se le dé, para que puedan seguir con esa agenda. No, y si en caso de que hubiera, estaría completamente paralizado. Estamos claros de que hemos pasado de la agenda a la agenda menos A, o sea, hemos ido a su contraria y creo que podemos olvidarnos de la anterior. Si hay una cosa que quisiera decir sobre lo que dijo Martín en relación a los ministros, sí es preocupante que se haya bajado a la ministra de Economía. Lo más probable, como ella la han puesto ahorita en las emplades, no creo que ella haya renunciado ante la difícil situación económica. Probablemente tal vez los organismos multilaterales de financiamiento hayan tal vez pedido otro tipo de perfiles en ese puesto. Así que cualquiera de los 2 escenarios, pues, o que la persona no quiso por la dificultad,
o una falta de organización y planificación que yo ya le empiezo, que podría resultar preocupante, uno. Y dos, sobre el tema de que no se conocen los ministros más importantes. Sí, Mónica Palencia, entiendo que todavía tiene la dificultad porque es ciudadana mexicana y no ecuatoriana y no sé cómo se la vaya a nacionalizar, pero no solo eso, sino que en caso de que sea ella, no solo tener la responsabilidad del Ministerio de Gobierno, sino que van a unir, ya lo afirmó Roberto Izurieta, el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Interior, y es volver a ese modelo, por más de que sea brillante la persona que está ahí, que Mónica Palencia creo que es una de las personas más preparadas e inteligentes que tal vez que tenga el Ecuador para ese puesto. No creo que una sola persona sea capaz de poder dominar o incluso sobrevivir con esas dos grandes responsabilidades. Irene puede tener grandes cualidades, pero también no se puede dejar de reconocer, fue abogada de quienes fueron procesados en uno de los casos de la estafa Lispol en Guayaquil, caso de Cebale, ya fue abogada, y ahora va a concentrar el Ministerio de Gobierno y del Interior, en donde estará bajo su mando la Policía Nacional, que viene reclamando la devolución todavía de cientos de millones de dólares por la estafa Lispol. Y lo más importante, ahí sí le digo, en operaciones de Ministro de Interior y demás, es que la policía debe de respetarte. Y si uno empieza con un problema digamos, de intereses, un conflicto de intereses, ya es difícil tener, digamos, que el apoyo de las tropas, por así decirlo, pero sobre todo, más allá de cómo es su relación con los segmentos o con la población de su ministerio, vería realmente muy complicado resumir en una sola persona estos dos grandes aspectos de la política y del interior, que en sí no vería por qué deberían de mezclarse en primer lugar. Creo que eso es un experimento que solo el Ecuador tiene y no sé por qué volveríamos a ese tipo de modelo. Claro, que ya hubo, antes se separó, ahora se vuelve a unir. Martín Pallares, para concluir, los casos, como le preguntábamos a Irene, que llevó a cabo emblemáticos, tantos casos de corrupción en el gobierno de la Revolución Ciudadana que llevó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, sepultados esos. Este es una suerte, hablo metafóricamente, de segundo asesinato de Fernando Villavicencio. Se lo desapareció. Se puede desaparecer a alguien físicamente o de otra forma, y creo que ahora también se lo desapareció. El que no se le haya dado ni siquiera una vocalía en la Comisión de Fiscalización a alguien de su movimiento o alguien cercano a él, y que le hayan puesto a alguien de gente buena, que son los que se separaron de la línea del movimiento de Fernando Villavicencio, para mí es una suerte de segundo asesinato de Fernando Villavicencio. Ponen ahí, le entregan esto a sus más enconados rivales, y sí, todas las iniciativas de investigación que estaban ahí, el tema de las hidroeléctricas, las investigaciones sobre los negociados petroleros, caput, ya murieron, ¿no es cierto? Entonces sí, yo creo que esto es una especie de segundo asesinato, con todo lo feo que suena, lo pongo así. Muchas gracias por estas reflexiones y el análisis del momento político y legislativo a la doctora Irene Vélez, analista y estratega política, y el periodista Martín Pallares. Muy amables, Irene y Martín. Gracias por la invitación. Gracias, chao. Gracias, Miguel. Saludos a Irene. Chao, chao. Un gusto. Bye, chao. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:02 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a la pausa publicitaria y volvemos para hablar precisamente sobre la situación económica y qué ha quedado pendiente del gobierno saliente en proyectos, especialmente en el sector petrolero. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre